Y nos ha hecho entender a través de esta carta, ¿no? Recordando todo lo que el Señor ha hablado, ¿no? El contexto del sufrimiento que ya hemos explicado en diferentes ocasiones, y lo que el Señor en ese contexto da a conocer primeramente a Pedro, y a través de Pedro a las personas que estaban viviendo dispersas, que estaban expatriados, que no tenían, vamos a decir así, una identidad como nación, no tenían una nación o no tenían un lugar, un arraigo, ¿no? Habían sido desarraigados y que estaban dispersos en diferentes lugares. ¿Y cuál es este mensaje que se da, repito, a esta iglesia viviendo estas circunstancias? Todo lo que ha hablado el apóstol Pedro con respecto a tener una buena conciencia delante del Señor, que en medio de esas dificultades el Señor encomendemos nuestra vida o nuestra causa a nuestro fiel Señor, y que Él tiene cuidado de todos nosotros. Y de pronto llegamos, repito, 1 de Pedro capítulo 5, que vamos a leer el versículo 1 y 2. 1 de Pedro 5, 1 y 2, que dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como un ánimo pronto. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella, como dice de ella misma, es espíritu y es vida, Señor. Gracias, te pedimos que el espíritu que hay en ella, Señor, nos avive, nos anime, nos dé vida, Señor, y que podamos, Señor, actuar de acuerdo a lo que hemos aprendido, de acuerdo a lo que hemos sido enseñados, Señor. Gracias por que hoy tenemos la oportunidad de considerar estos textos, Señor, y habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Señor. Gracias porque eres bueno, en el nombre de Jesús, amén y amén. Algo importante que considerar: a veces nosotros pensamos en la iglesia, definitivamente la iglesia local que el Señor ha llamado, y la iglesia local como Dios las ha instituido, ¿no? Con todo lo que eso implica. Pero es importante recordar que el apóstol Pedro no le está escribiendo, aunque no lo excluye, por supuesto, pero no le está escribiendo estos textos a una iglesia local, vamos a decir, establecida, sino recordando a quién está escrito. Es a los que están dispersos, ¿no? A los que están en diferentes lugares. Así que estas verdades, que por supuesto tienen que ver con la iglesia local, no solamente están aplicadas en ese contexto, sino a los cristianos que podemos quizá estar dispersos, a los cristianos que podemos estar en luchas, en batallas, etcétera, ¿no? Algo que llama la atención, o que quiero llamar la atención, es el lenguaje que está usando Pedro para escribir esto. Primeramente dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahondaremos en este texto más adelante, pero dice: apacentad la grey de Dios. Apacentad. Este término se usa, o es un término que particularmente es usado para los pastores, ¿no? Hablando de manera literal, un pastor de ovejas, ¿no? ¿Qué hace con sus ovejas? Las apacienta, ¿no? Dice un autor: no es por accidente que Dios nos haya elegido como ovejas, ¿no? ¿Por qué será que el Señor hace referencia a su pueblo? O a la iglesia, o a estas personas que están incluso dispersas, ¿no?
¿Qué características tú conoces de las ovejas que por las cuales podemos pensar que el Señor le llama a la iglesia o nos llama a sus discípulos ovejas? ¿Qué características serán? Son medias ciegas, por ejemplo, ¿no? Tienen una visión muy, muy corta, así que ellos no pueden planear un camino largo, ¿no? No pueden planear, no pueden decir, voy a llegar aquí a 2 kilómetros donde está este pasto verde, ¿no? Las ovejas entonces necesitan ser guiadas, ¿no? No ven, creo que ven algo así como medio metro, una cosa así, algo muy corto. Entonces las ovejas en este sentido son dependientes, ¿no? Y tenemos que tener claro algo: el comportamiento de las ovejas y de los seres humanos son muy parecidos en muchos aspectos, ¿no? Un poco eso, la visión, ¿no? Nuestra visión, aunque nosotros pensemos que somos muy inteligentes y que tenemos una amplia visión, por supuesto Dios la tiene mucho más amplia, y por supuesto Dios ha puesto personas, como vamos a estudiar hoy, para guiarnos en ese camino, porque debemos entender que así como las ovejas, nuestra visión es limitada, ¿no? Las ovejas difícilmente pueden encargarse de algo más que lo que ellas alcanzan a ver en un radio, vamos a decir, muy corto, ¿no? Hay muchos animales, por ejemplo, que por instinto, ¿no? Por ejemplo, un lobo, ¿no? Tiene un instinto que lo lleva a poder, tiene una inteligencia que lo puede llevar a hacer incluso una estrategia para cazar a la oveja, ¿no? Voy a hacer por acá, voy a esperar a que una oveja, está todo el rebaño junto, y si una se separa del rebaño, ¿no? El lobo es astuto y dice, ya está lejos del rebaño, entonces es el momento de atacar, ¿no? Algunos animales tienen ese instinto para encontrar presas, para encontrar alimento, para encontrar incluso el camino, ¿no? Yo me acuerdo que teníamos una perrita hace muchos años, ¿no? que la llevábamos, estábamos en un paseo y de pronto se escapó, se perdió, ¿no? Ya no la vimos y tuvimos que regresar a casa sin esta perrita, ¿no? Aunque después de no sé, como una semana tal vez, no lo sé, oímos un ruido en la puerta, abrimos y es ella, ¿no? Había llegado después de una distancia larga y después de varios días se ubicó. Yo no sé, el Señor puso algo en los perritos que pudo orientarse de manera que pudo llegar a la casa, repito, en un camino que ella no conocía, en una distancia que ella nunca había recorrido, y finalmente llegó. Las ovejas no tienen ese instinto. Las ovejas tienen que ser guiadas. Si una oveja se pierde en territorio desconocido, se desorienta y ya no hay forma que pueda hallar el camino de vuelta, ¿no? Como aquella oveja perdida de la parábola, ¿no? Tiene que ir el pastor a buscarla, ¿no? Tiene que ir, ¿no? El pastor deja las 99 y va a buscar a la oveja perdida, porque el pastor sabe que una oveja no tiene ese sentido de orientación y no puede regresar a casa. No encuentran alimento, decíamos, no encuentran caminos por sí mismas. Entonces las ovejas necesitan ser guiadas, ¿no? Y recuerda, el apóstol Pedro, y no solo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Juan, en la Biblia se hace mucho esa referencia a que nosotros como discípulos del Señor somos ovejas y necesitamos ser guiados, necesitamos ser apacentados. Un hijo de Dios debe tener eso, debe asumir su posición de oveja. Repito, necesitamos ser guiados, necesitamos ser llevados a donde está el alimento. Ve por favor a Isaías 53, capítulo 6. Isaías 53, versículo 6. Dice así:
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice otra vez, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿no? Si una oveja no escucha el callado del pastor, si una oveja no lo oye, se descarrían y cada una va a tomar un camino diferente. Repito, la vara del pastor, ¿no? El pastor va pegando en el piso, ¿no? Y con la vibración y con el sonido, entonces ellas se van acercando al pastor. Pero si no tienen esa guía, cada una agarra por su propio camino, cada una se va en diferentes lados. Y es lo que dice la Biblia que nosotros hicimos y que nosotros somos. Nos descarriamos, cada cual nos vamos por nuestro propio camino. Así como el apóstol Pedro entonces está entendiendo y está haciendo y está poniendo esta imagen en nosotros, que los creyentes, la grey de Dios, necesitamos ser apacentados, porque algo importante, debemos saber que los cristianos somos propensos a equivocarnos, ¿no? Digo, todas las personas, pero está hablando de la grey de Dios, de la grey de Dios. A veces pensamos que si yo soy cristiano no me voy a equivocar, ¿no? Que yo nunca me voy a equivocar, que yo hago todas las cosas bien. No, es importante asumir, yo soy una oveja y yo soy propenso a equivocarme, soy propenso al error, ¿no? Me voy a equivocar, soy vulnerable, una oveja es vulnerable, no sabe cómo huir, no sabe dónde buscar alimento, ¿no? Entonces es vulnerable. Si está la oveja sola, ¿no? Puede llegar cualquier animal, e incluso aunque no llegue cualquier animal, se va a morir de hambre porque, repito, no tiene una visión, no tiene orientación, etcétera. Una oveja es indefensa. Un hijo de Dios es propenso a errar, un hijo de Dios es vulnerable, un hijo de Dios es también indefenso. Y por supuesto, el pastor del rebaño, nuestro pastor es Dios, ¿no? Es el que nos guía. Pero algo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es, el Señor ha dispuesto personas que en este momento les llama ancianos. Podemos decir que son pastores o ciertas personas que Dios ha dispuesto en esa grey o en ese rebaño para apacentar, ¿no? Para apacentar. Dios dispone personas, repito, ya sea, llámese ancianos, llámese pastores, para apacentar, para guiar, ¿no? Vamos a ver en qué términos el Señor da esa instrucción a través de Pedro a la iglesia, como decíamos, en persecución. Vamos a leer otra vez el texto. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, el versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Otra vez, recuerda el contexto, la iglesia en persecución, y en ese momento de crisis era importante también, era necesario particularmente en ese tiempo el cuidado y la guía del rebaño del Señor, ¿no? Muchas veces estamos pendientes o sabemos que nos equivocamos, pero nos cuesta mucho trabajo someternos, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo someter nuestra voluntad o someternos a una guía o someternos a ser apacentados. Pero la Biblia dice aquí que eso es necesario, que eso es lo que en medio de la iglesia, digamos sacándolo del contexto de la persecución, pero en medio de la iglesia es necesario ser apacentados. Y es un ruego que hace el apóstol Pablo, que es la palabra que se menciona aquí en el versículo 1, ruego a los ancianos, ¿no? Este ruego es algo así, o se puede, incluso otras versiones lo traducen como exhorto a los ancianos, ¿no? Que es animo a los ancianos, aliento a ciertas personas, particularmente a los ancianos, a ejercer una labor. Repito, hay un exhorto del apóstol Pedro, había dicho creo que Pablo, el apóstol Pedro, ¿no? Hace este ruego, este exhorto, hay un ánimo, ¿no?
La palabra ruego es la palabra griega parakaleo, que literalmente quiere decir alentar unos a otros, animar a alguien a ir en cierta dirección, animar a alguien a ir en cierta dirección. Entonces, Pedro le está diciendo a los ancianos, los está animando, los está exhortando, dice aquí, o más adelante veremos, a apacentar, que ya entraremos a lo que quiere decir particularmente apacentar. Hay un ruego del apóstol Pedro hacia los ancianos, ¿Qué es un anciano? Recuerda que en la cultura judía, en la vida de la iglesia de ese entonces, la palabra anciano no solamente hablaba de edad, ¿no? Hoy, quizá en el contexto cultural que estamos, a alguien de mucha edad le decimos que es anciano. Y aunque podría implicarlo, porque la palabra anciano implica, por ejemplo, madurez en el Señor, pero no está haciendo solamente referencia a años. Puede haber gente con muchos años, pero carente de cierta madurez, ¿no? Dicen por ahí que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Pero algunas personas, incluso la edad no nos ha ayudado mucho en cuanto a la madurez, ¿no? Entonces, repito, no es que todos los ancianos o todas las personas que tienen mucha edad, repito, esta palabra hace referencia a la madurez, a alguien que conoce la Biblia, a alguien que tiene sabiduría, ¿no? Una persona que está calificada para eso, para apacentar, para liderar. Repito, no solamente la edad, sino una aplicación práctica es alguien con sabiduría y alguien con madurez, ¿no? La palabra ancianos también se traduce, o la palabra presbíteros, que es la palabra griega que se ocupa para ancianos, a veces en la Biblia se traduce como ancianos, a veces ese término se traduce como obispo, ¿no? O presbíteros, ¿no? Presbíteros, si has escuchado estos términos, o en algunas versiones de la Biblia se ha traducido, repito, ancianos como obispos, alguien que supervisa. Entonces, básicamente está hablando de una persona en un puesto de responsabilidad en medio de la iglesia, ¿no? Alguien que tiene la madurez para tener un puesto, repito, de cierta liderazgo, de cierta responsabilidad por la madurez o por el tiempo o por lo que ha mostrado tener, ¿no? Entonces, la madurez es necesaria para las personas que están en los puestos en el ministerio, ¿no? Repito, no solamente años, sino madurez, ¿no? Para estos cargos, repito, de obispo quiere decir literalmente, no solamente a veces pensamos en obispo, y pues en un obispo pensamos en la iglesia católica, alguien que trae su sombrero, ¿no? Pero no, un obispo es alguien que supervisaba, alguien que está supervisando ciertas cosas, literalmente obispo quiere decir eso, supervisor, ¿no? Alguien, repito, que guía, alguien que tiene responsabilidad, y también la palabra pastor, ¿no? Entonces, esta palabra se aplica, repito, para estas diferentes formas, ¿no? Obispo, supervisor, pastor, anciano, ¿no? Pero finalmente no es que sean lo mismo, pero tienen funciones muy similares, ¿no? Está algo importante, está diciendo a los ancianos, está hablando no de manera, vamos a decir, singular, sino está hablando en plural. Los ancianos entonces es un grupo de personas, ¿no? Un grupo de personas. Ve por favor a Tito, capítulo 1, versículo 5. Los ancianos, repito, no es solamente un anciano, sino más bien un grupo de personas en medio de la iglesia que deben establecerse. Tito 1:5 dice entonces así: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
No solamente está diciendo establece obispos o establece pastores, sino está diciendo establece también ancianos, o sea, gente, como ya explicamos, con cierta madurez que tenga cierta responsabilidad para guiar a otros. Y repito, el contexto es, no solamente está diciendo establece un anciano que sea el que dice cómo se van a hacer todas las cosas, sino, repito, un grupo de personas, ¿no? Aquí Pablo le está dando la indicación a Tito que tiene que establecer, repito, ancianos en cada ciudad, gente con responsabilidad en diferentes puntos, en diferentes ciudades. Para algo importante que vamos a ver, para algo importante, ¿cuál es la labor de estos ancianos? ¿Cuál es la labor que hacían estos ancianos o que deben hacer estos ancianos? Vamos a regresar a 1 Pedro 5:1 y veremos que en número 1, la labor de estas personas con madurez es ministrar la palabra o dedicarse al ministerio de la palabra. Otra vez, 1 Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, ¿no? Está diciendo de un grupo de personas a los cuales Pedro también se incluye, no se hace diferente a ellos, se incluye a este grupo de ancianos que había en estas regiones dispersas, vamos a decir, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también que soy también participante de la gloria que será revelada, ¿no? Era responsabilidad de los ancianos, entonces, como vamos a ver, es predicar la verdad, predicar la palabra del Señor. Dice el versículo 2, apacentad la grey de Dios, apacentad la grey de Dios. Esta palabra apacentad es la palabra griega poimaino, que literalmente quiere decir alimentar. Recuerda, tenemos en la idea un pastor que está guiando un rebaño a donde están los pastos, ¿no? Literalmente quiere decir, repito, alimentar para nutrir o proporcionar pastos para comida, ¿no? Proporcionar pastos para comida. Había dos cosas que hacían los pastores con respecto a las ovejas en esta labor de apacentar. Una era, lo que ya dijimos, dar de comer, ¿no? Y también una posición de guiar y dar de comer, alimentar y guiar, ¿no? Una cuestión de autoridad en cuanto a la guía, el pastor determinaba, vamos por aquí, vamos por acá, ¿no? Esta era una posición, repito, de autoridad o de gobierno, ¿no? Y alimentar, ¿no? Entonces, apacentar, ya vimos, quiere decir dar de comer, pero también consiste en actos, por ejemplo, de disciplina, actos de autoridad, ¿no? Cuestiones de orden. Entonces, repito, tiene todo que ver con alimentar y ordenar la grey de Dios, disciplinar, ¿no? Actos de disciplina, ¿no? Algo que es importante considerar en esto, algo que es importante considerar en los ancianos, su labor principal entonces es predicar, hablar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, ¿no? No quiere decir que no hagan otras cosas que son buenas, ¿no? Un anciano o un pastor puede hacer otras cosas que son buenas, pero la labor principal de un pastor o de un anciano es, repito, predicar la palabra de Dios, dar alimento. Ve por favor a Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Estaba diciendo de las obras o de las buenas obras o de las cosas buenas que puede hacer un anciano o un pastor, ¿no? Pero
algo que vamos a observar ahorita. Esas buenas obras no deben y no sustituyen la predicación de la palabra de Dios. Hay veces que pensamos solamente en las buenas obras que puede hacer un anciano. El anciano tiene que hacer tal o cual cosa que es bueno, que me beneficia. El anciano tiene o debe hacer ciertas cosas, ¿no? Pero nunca esas cosas deben sustituir la predicación de la palabra de Dios, porque esa es la prioridad de un anciano, la predicación, el hablar la palabra de Dios, ¿no? Hay veces, hablando de las obras, ¿no? Si nosotros tal vez como iglesia nos dedicamos a hacer buenas obras, ¿no? Vamos a orfanatos y les damos de comer a los niños, ¿no? O vamos a la cárcel y les llevamos comida a los presos, ¿no? Si hacemos buenas obras, nos va a ir muy bien, la gente va a hablar muy bien de nosotros, ¿no? Alimentan a los huérfanos o a los presos, o hacen tal o cual cosa. ¿Esas cosas son buenas? Sí, por supuesto son buenas. Pero ¿sabes que las cosas cambian cuando, llevo alimento a la cárcel, pero voy a hablar y predicar la palabra de Dios? Y cuando te paras y empiezas a predicar y hablas la palabra de Dios, ahí ya no, las cosas solamente son, ya no solo hay buenas palabras para esta persona, ¿no? Sino, me gusta las buenas obras que estás haciendo, pero no me gusta lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces, repito, nuestra labor como iglesia o como ancianos o pastores no solo es hacer buenas obras, ¿no? Es predicar la palabra de Dios, y ahí es donde hay resistencia, ¿no? Otra vez, si yo solamente voy y doy y hago buenas obras, la gente me va a aplaudir, va a decir, qué buena persona es él. Pero repito, a la buena obra tienes que ponerle la predicación del evangelio, como lo que estábamos viendo el domingo. Y ahí es donde las cosas cambian. Ya no solamente dicen, es buena persona, ¿no? Ya se empiezan a cerrar los círculos o los lugares. Así que es importante saber esto. No solo soy llamado a hacer una buena obra, soy llamado a hablar la palabra de Dios. Si yo estoy haciendo una buena obra y ese es el precio para que yo hable, usamos, ese es el medio más que el precio, ¿no? El medio es la buena obra, ¿no? Pero si soy impedido de hablar la palabra de Dios y solamente es llevar la buena obra, ¿no? Ahí es donde es importante considerar lo que estamos haciendo, porque nuestro deber es predicar la palabra de Dios. Nuestra prioridad es predicar la palabra de Dios. Dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. ¿Qué hace un pastor entonces? Dice aquí, habla la palabra de Dios. ¿Cuál es la prioridad de un pastor? Hablar la palabra de Dios. Puede ser un pastor bien buena onda, puede ser un pastor que se porta muy bien con las personas, un pastor que te visita, un pastor que... Pero es importante que tú sepas, acuérdate a tu pastor que te habló la palabra de Dios. Ya después dice, considera cuál haya sido su resultado, ¿no? El resultado de su conducta, e imita su fe. La labor de un pastor, la labor de un anciano, antes que otra cosa, es predicar la palabra de Dios. Hablar, apacentar. Decíamos, ¿qué es apacentar? Dar alimento al rebaño, guiar a donde están los pastos, ¿no? Eso es lo que hace un pastor de ovejas, y un pastor o un anciano en medio de la iglesia lo que hace es hablar la palabra de Dios, guiarte a donde está el alimento, ¿no? Esa es la principal labor. Ya decíamos, había dos: una, guía, y alimentación, ¿no? Eso es lo que un pastor tiene que hacer sí o sí. Ve por favor a Hechos 6. Hechos 6, vamos a leer de versículos del 1 al 3. Dice así:
En el contexto de la iglesia primitiva, donde se estaban estableciendo las bases, etcétera, dice el versículo 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había un conflicto en la iglesia. No se estaban haciendo ciertas cosas, ¿no? De acuerdo a los griegos, ellos decían, se tendría que estar dando despensa a las viudas que están entre nosotros. Y bueno, había un conflicto, ¿no? Porque ellos se sentían un poco desplazados, etcétera. Dice el versículo 2: entonces los 12, ¿no?, los que eran los principales, los que estaban guiando al pueblo, los discípulos, los 12, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No es justo, no es correcto, no está bien que yo deje de predicar, no es justo que yo deje de exponer la palabra de Dios por atender las mesas de las viudas. Atender las mesas que dan alimento a las viudas, ¿era malo? Por supuesto que no, ¿no? ¿Atender esas mesas y darle despensas a las viudas es algo malo? No, es algo bueno. De hecho, Pablo le instruye a Timoteo, ¿no?, de que a las viudas se les tiene que proveer y darle. ¿Eso es algo malo? No es algo malo. Lo malo está en que alguien que debe estar dedicado a la palabra de Dios esté descuidando ese trabajo, ¿no?, para atender esas mesas. Es bien visto porque, ay, qué padre que estés atendiendo la mesa, qué bueno, o sea, está bien. Pero si por atender esta situación yo estoy descuidando, como vamos a ver más adelante, la palabra de Dios, la oración, ese es un problema. Entonces, tú no quieres un anciano que a lo mejor esté mucho tiempo contigo. Preferimos un anciano que predique la palabra de Dios. ¿Estar contigo es malo? Por supuesto que no, es bueno, ese compañerismo, estar no es malo, no estoy diciendo que esto sea malo, pero la prioridad es la predicación de la palabra del Señor, ¿no? Esa es la prioridad de un siervo del Señor. Y lo están diciendo aquí los 12, no está bien, no es justo, no es correcto, no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ya dijimos que servir mesas no es malo, es algo que se tiene que hacer en la iglesia, pero no es la labor de los 12. Versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Ese trabajo tiene que hacerse en la iglesia. Tiene que ser, o sea, no es algo que debamos descuidar en medio de la iglesia. Ese trabajo de cuidar, de dar alimento, de visita, etcétera, se tiene que hacer en medio de la iglesia. Pero ¿qué están diciendo aquí los 12? ¿No? Busquen entre ustedes, que se busque entre los hermanos alguien que supla esas necesidades, ¿no? Alguien tiene que atender las mesas, que se busque entre en medio de la iglesia. Alguien tiene que atender a las viudas, que se busque en medio de la iglesia, ¿no? Es lo que están diciendo aquí los 12, ¿no? Busca, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuál es la prioridad entonces? La oración y la palabra. Hay cosas que se tienen que hacer en medio de la iglesia, pero para eso está toda la iglesia. Pero hay personas que específicamente su prioridad es predicar y estar orando. Podemos estar distraídos, ¿no? A lo mejor hay muchas cosas que hacer, ¿no? Hay muchas otras cosas que hacer. Hay que ir y hacer. ¿Se tienen que hacer esas cosas? Sí, pero para esas cosas está la iglesia. Todos nosotros como iglesia, ¿no?, tenemos que suplir esas necesidades. Pero repito, hay personas a las cuales su prioridad, su ministerio es el ministerio de la palabra. Esa es la tarea. Ve por favor a 2 de Timoteo 4.
La tarea de un pastor no es solamente decirle a las personas lo que quieren escuchar, ¿no? Si tú le dices a una persona lo que quiere escuchar, pues bueno, vas a estar muy bien con esa persona y te va a ir muy bien, vamos a decir entre comillas, ¿no? Sino la labor de un pastor es edificar y fortalecer y dar un alimento sólido, ¿no? Segunda de Timoteo 4:1 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, Pablo le está haciendo encarecidamente una petición delante de Dios a Timoteo. ¿Cuál es la petición que hace? Dice el versículo 3, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. ¿Cuál es el mandato de Dios a alguien que es un anciano, que es un pastor? Principalmente la predicación de la palabra. Y dice aquí que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Está describiendo un poco lo que ya estudiamos, qué es lo que hacía un pastor. Estas cuestiones de alimentación y de gobierno y de guía, ¿no? Yo te guío por donde debes ir y yo te doy el alimento. Es lo que está diciendo aquí: predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. O sea, la labor de un siervo de Dios, de un anciano, es también reprender en esta cuestión de guía, que bueno, dice aquí, exhorta con toda paciencia y doctrina. Alguien con paciencia y con madurez en la palabra, con doctrina, con conocimiento de la Biblia. Y dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice aquí que va a haber un tiempo en que las personas, dice aquí, van a tener comezón de oír, ¿no? Lo que quieres oír. Cuando tienes comezón y alguien te rasca, ¿qué sientes? Bien, ¿no? O sea, alivio, sientes rico, ¿no? Ay, tengo un comezón aquí. ¿No? Dice que hay gente que va a tener comezón de oír. O sea, gente que quiere que le rasques el oído, ¿no? Y que le des alivio. Y que le digas lo que quiere escuchar. Y dice aquí, si te fijas, no dice que se va a amontonar gente con comezón de oír. Dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, van a llegar personas que van a decirle a la gente lo que quieren oír de acuerdo a su propio pecado, ¿no? Te va a ir bien, no te preocupes, ¿no? ¿No quieres oír la palabra pecado en la iglesia? Pues no te la menciono, ¿no? Porque eso no te rasca la orejita, eso no te hace sentir bien, ¿no? Va a haber muchos maestros que van a endulzarle el oído a las personas. Esta cuestión de te va a ir bien, tú vas a ser rico, declara, ¿no? Decreta, tú tienes autoridad, ¿no? Tú eres un príncipe, tú eres una princesa, ¿no? Y solamente las cosas que alguien quiere oír, solamente eso van a decir. Y la gente va a estar ahí y va a estar escuchando, ¿no? Pero dice el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo. Le está hablando a un maestro. Tú no le tienes que hablar a la gente lo que quiere oír. Tú le tienes que hablar a la gente la palabra de Dios. Y antes dice, redarguye, repréndelos, exhórtalos. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, ¿no? En ese contexto de que tal vez yo voy a hablar algo que no le guste a muchas personas y tal vez no lo quieran oír, ¿no? Y tal vez ya no soy bien recibido en ciertas casas, ¿no? Tal vez ya no soy bien recibido en ciertos lugares. Digo, a nadie nos gusta que no nos inviten a ciertos lugares. A nadie nos gusta tener cierto rechazo, ¿no? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Y que dice, haz obra de evangelista. ¿Qué es esto? Es
predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Esa es tu labor. Y le dice, cumple tu ministerio. ¿Cuál es su ministerio? Predicar la palabra. Predicar la palabra. Así que, hermanos, no nos amontonemos a escuchar lo que queremos oír. O no solamente se trata de que una persona me abrace y me diga, sí, las cosas van a estar bien, sí, mira, ¿no? No solamente es eso, es que busquemos, no solamente quien nos rasque el oído, sino quien nos hable la verdad, quien nos confronte con nuestro pecado, quien nos diga, estás mal en esto, te estoy guiando, te estoy llevando a donde está el alimento. No solamente te estoy diciendo lo que te gusta escuchar. Regresamos a 1 de Pedro 5. ¿A quién hay que apacentar? Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La grey de Dios. ¿De quién es la grey o de quién es el rebaño? De Dios. El rebaño no es del pastor. El rebaño no es del maestro. El rebaño no es del anciano. No es una propiedad del líder. El rebaño es de Dios. Le pertenece a Dios. Es de Dios. No, repito, no es del anciano, no es del pastor, es la iglesia que el Señor compró para sí con su sangre. No hay una pertenencia, o no hay, vamos a decir, no hay una pertenencia humana. En realidad es la iglesia le pertenece al Señor. Vea Hechos 20:28. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Ya te diste cuenta? Dice aquí que el Espíritu Santo los puso para supervisar. Dice, vigila, mira, ve por ustedes y por todo el rebaño donde el Espíritu Santo te puso, ¿no? Para apacentar la iglesia del Señor. Otra vez, esta palabra apacentar, alimentar y guiar. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. El maestro pagó con su sangre, me refiero al maestro terrenal, ¿no? O sea, los ancianos o los pastores murieron por la iglesia. No. ¿Quién murió por la iglesia? Dice aquí, Él, Cristo, la ganó con su propia sangre. Entonces un anciano debe cuidar y apacentar, alimentar, guiar, predicar la palabra del Señor, teniendo en cuenta esto: no me pertenece a mí. El Señor Jesús pagó con su sangre, no es mía. Y dice, cuidando de ella, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Otra vez, cuidar. Esta palabra cuidar tiene es una de las palabras que se usan con sinónimo de anciano, ¿no? Obispo, ¿no? Es la palabra episcopeo, ¿no? Que significa vigilar sobre, vigilar, ¿no? El pastor tiene una visión más amplia que la oveja. Ya decíamos al principio, la oveja tiene una visión muy corta, es miope, ¿no? Entonces el pastor, desde el nivel que está más alto y con la visión más alta que tiene, puede cuidar, ¿no? Puede ver el peligro que hay alrededor, ¿no? Por eso es una persona con madurez, ¿no? Alguien con madurez no tiene la perspectiva de una oveja que está aquí, sino por su madurez tiene una altura, vamos a decir, tiene una perspectiva más amplia y puede darse cuenta de los peligros que hay alrededor, ¿no? Y te puede advertir, este camino por el que vas no es el camino correcto, hay un peligro más adelante. Ten cuidado con esto, predicando la palabra del Señor, ¿no? Dando lo que el Señor quiere que demos, ¿no? Supervisar.
tiene también que ver, o un autor dice de esta palabra cuidar, dice evaluar la condición de alguien, evaluar la condición de alguien. Yo para cuidar a alguien, por ejemplo, mis hijas, puedo pensar, ¿no? Cuando tenían 3 años, quizá no tenían la capacidad de entrar a la cocina y preparar un sándwich o meter algo al microondas, ¿no? Porque si se les pasaba de tiempo, o la estufa, ¿no? Si se les pasaba de tiempo, pues ¿no? Hay un peligro que yo como papá pues, observo, ¿no? Y a mi hija de 2 años, pero a lo mejor a mi hija de 10 años, en el contexto de evaluar la condición, a lo mejor a mi hija de 10 años ya le dejo entrar a la cocina y quizá no la voy a poner a hacer pozole, ¿no? Pero sí puede tal vez agarrar ya un cuchillo, tal vez de los que no tienen tanto filo, y puede preparar algo. Yo evalúo si ya tiene la capacidad tal vez de llevar todos los platos al fregadero, ¿no? A lo mejor son platos de cristalería o algo así. A lo mejor mi hija de 10 años yo la evalúo y ya tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Pero mi hija cuando tenía 2 años no tenía esa capacidad, así que un pastor evalúa las capacidades, ¿no? Para entonces guiar y decir, tú puedes hacer esto y tú todavía no, espérate tantito, ¿no? Espérate tantito, ¿no? El cuidado tiene que ver eso, vigilar, evaluar, y entonces yo lo puedo proteger y yo lo puedo alimentar, ¿no? Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ¿no? La actitud de un pastor es, no estoy aquí a fuerzas, ¿no? Estoy aquí, dice aquí, voluntariamente. Y no debe ser una ganancia deshonesta aquí, como dice aquí, lo que nos mueva o que él mueva al anciano a cumplir su labor, ¿no? El apóstol Pablo le decía a la iglesia en Éfeso, yo ni plata, ni oro, ni vestido de nadie de ustedes he codiciado. No es una ganancia lo que hace a un siervo de Dios estar aquí, porque en el mismo texto el apóstol Pablo dice y enseña, es más bienaventurado dar que recibir, ¿no? Y esa es la labor que como maestros debemos vigilar, tener esta actitud, sabiendo que rendiremos cuentas a Dios, ¿no? Pero también como ovejas, ¿no? Permitirnos ser guiados, ¿no? Asumiendo que tenemos limitantes, decíamos al principio. Los cristianos nos equivocamos, ¿no? ¿Te equivocas o no te equivocas, ¿no? Nos equivocamos, ¿no? ¿Necesitas guía? Necesitamos guía. Necesitamos alguien con una perspectiva diferente a la de nosotros, que nos diga dónde está el alimento, ¿no? Y en que en su momento nos exhorte, nos discipline, nos redarguya, como Pablo decía a Timoteo, ¿no? Apacentar, tener ese cuidado. Yo como oveja debo poner, decíamos al principio, primeramente mi confianza en Dios, que Él es mi pastor, ¿no? Y en esa confianza también confiar en Dios, en que Él ha puesto a personas, ¿no? Para guiarnos, y que no estamos solos en este trayecto, ¿no? No estás solo. Alguien te puede ayudar a buscar el alimento espiritual. Alguien te puede ayudar a tener una guía hacia dónde estás caminando. Alguien te puede decir, oye, no estás caminando por un camino correcto, ¿no? Y es importante entonces que nosotros tengamos bien claro eso, desde los 2 puntos. Somos ovejas, somos la grey del Señor que necesita ser apacentada por su pastor. Inclina por favor tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te honramos y te damos gracias porque eres bueno, Señor, y porque has mostrado tu gran misericordia y tu gracia, Señor, hacia nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, porque nos honras también, Señor, con tu presencia, Dios. Gracias, Señor, porque nos enseñas y nos animas, Señor, así como lo hacías, Padre, con esta iglesia, Señor, que era perseguida,
pero que necesitaba ser pastoreada sí, principalmente por ti, Señor, pero también por las personas que tú dispusiste, Señor, con madurez para guiar, Señor. Permítenos, Señor, vivir esa verdad en nuestras vidas, vivir, Señor, de acuerdo a ti, Padre, de acuerdo a lo que tú, Señor, has dispuesto desde este tiempo, Señor, para que nosotros podamos hacerlo así, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos tomarnos, Señor, para abrir tu palabra y aprender, Señor, de ti. Te honramos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.